Bajo el zumbido de los sistemas de enfriamiento, un laboratorio moderno descansa en aislamiento. Instrumentos calibrados con precisión nanométrica vigilan el interior de una cámara de vacío, diseñados para registrar eventos que duran apenas fracciones de microsegundo. Cilindros de acero inoxidable y espejos pulidos configuran el escenario de una interrogación profunda. Aquí no buscamos dominar fuerzas descontroladas, sino escuchar los susurros más ínfimos del tejido cósmico. Un láser emite un haz estructurado hacia una barrera oscura, donde una única hendidura, estrecha como el borde de una navaja, permite el paso de la luz. Encender los detectores para captar este tránsito revela de inmediato un fenómeno fascinante. La observación meticulosa de la trayectoria de estos proyectiles diminutos altera de forma inevitable su destino físico. Mirar ha dejado de ser un acto pasivo o distante. Mediante el ingenio humano se han construido máquinas excepcionales que obligan a la naturaleza a interactuar directamente con nuestra curiosidad. Comprobamos con asombro que el observador y el entorno mantienen un diálogo dinámico, una conversación donde formular una pregunta modifica la respuesta de manera irrevocable. Durante milenios, nuestra mente modeló el mundo basándose en certezas visuales y leyes deterministas. Navegamos por los océanos y calculamos el tránsito de los planetas, asumiendo que el cosmos funcionaba como una maquinaria de relojería independiente. Piensa en una taza de cerámica reposando sobre una mesa de madera maciza. Abandonar la habitación y apagar la luz no afecta las propiedades de ese objeto. Ese recipiente mantiene su forma, conserva su masa y permanece en sus coordenadas espaciales, indiferente a si unos ojos humanos lo escudriñan o no. Edificamos nuestra comprensión del mundo cotidiano sobre esta plataforma de estabilidad objetiva. Las matemáticas clásicas nos otorgaron el poder de predecir eclipses con siglos de antelación y de lanzar sondas metálicas hacia los confines del sistema solar. Celebramos estas victorias intelectuales porque demuestran nuestra capacidad para decodificar las reglas del entorno macroscópico. Asumimos lógicamente que esta independencia entre el objeto y el observador se mantendría inalterable al descender hacia las escalas más minúsculas de la materia. Sin embargo, el intelecto humano nunca se conforma con fronteras establecidas y decidió investigar los bloques fundamentales que construyen esa misma taza de cerámica. Al sumergirnos en el dominio subatómico, las reglas familiares que rigen nuestro sentido común pierden su jurisdicción. Para visualizar un electrón orbitando el núcleo de un átomo, es necesario iluminarlo de alguna manera, pues carecemos de otra forma de percibir el mundo físico. Cotidianamente, experimentamos la visión porque incontables partículas de luz chocan contra los objetos y rebotan hacia nuestras retinas. Ese bombardeo lumínico resulta insignificante al impactar contra la fachada de un edificio o la superficie de una montaña. Nadie esperaría que la luz de una linterna empujara un puente de acero. Pero al enfocar nuestros instrumentos hacia un único electrón, las proporciones mecánicas cambian de forma radical. Emitir un fotón para detectar una entidad subatómica equivale a disparar un proyectil físico contra otro. Ambos elementos poseen energía y cantidad de movimiento. En el momento de la colisión, el fotón transfiere al instante parte de su energía al electrón. Conocer la posición exacta de la partícula investigada significa golpear su estructura y alterar su velocidad original de manera drástica. Adquirir información exige un pago energético inevitable. Las ecuaciones formuladas por las mentes más audaces de nuestra historia demuestran que no nos enfrentamos a un defecto de nuestros microscopios. Superar las limitaciones tecnológicas no resolverá este fenómeno, pues interactuamos con una característica intrínseca del universo. Medir implica participar físicamente. Destruimos el estado original del sistema al mismo tiempo que logramos registrarlo. En el reino cuántico, aislarse por completo resulta una imposibilidad física. Comprendemos ahora que nuestra búsqueda de conocimiento desencadena transformaciones reales en la materia misma. Resulta útil imaginar un estanque sumido en la oscuridad nocturna. Deseas localizar una pequeña hoja seca que flota suavemente sobre el agua, pero careces de cualquier tipo de iluminación artificial. Decides arrojar una piedra hacia el centro del estanque
para escuchar cómo las pequeñas olas interactúan con el entorno. Al lanzar la roca, generas perturbaciones físicas que viajan por el medio líquido. Eventualmente, esas ondas acústicas y mecánicas alcanzan la hoja, produciendo un sonido leve que revela sus coordenadas precisas. Simultáneamente, el impacto de las olas empuja la hoja hacia una nueva ubicación. Jamás podrás determinar con exactitud dónde se encontraba ese objeto ligero antes de que tu propia acción perturbara el agua. Has obtenido datos valiosos, pero a costa de modificar el escenario original. Traspasar este concepto a la física cuántica revela un panorama aún más intrigante. Antes de interactuar con un instrumento de medición, las partículas no poseen un estado único y definido. Existen temporalmente como un espectro de probabilidades matemáticas descritas por una función de onda. Constituyen una sinfonía de ubicaciones posibles, velocidades potenciales y estados energéticos simultáneos. Lograr encapsular este comportamiento contraintuitivo en fórmulas matemáticas precisas representa un triunfo de la racionalidad humana. Anticipamos las probabilidades con gran exactitud. Intervenir con un rayo láser o un detector magnético fuerza a esta función matemática a tomar una decisión física. Arrancamos a la partícula de su estado plural. La naturaleza, interrogada por nuestro montaje experimental, abandona la multiplicidad probabilística y se decanta por un único resultado concreto y medible. Asimilar este mecanismo fundamental no merma nuestra posición en el cosmos, sino que engrandece nuestro papel como entidades conscientes y racionales. El universo no funciona como un teatro estéril donde habitamos como simples espectadores pasivos frente a una obra pregrabada. Cada lente que pulimos para escudriñar lo diminuto teje un vínculo activo con la realidad. Descubrir que el entorno microscópico requiere un diálogo físico constante demuestra la profundidad de nuestra conexión con las leyes naturales. Un haz de luz disparado en el vacío controlado representa la curiosidad humana interrogando directamente a los cimientos de la existencia. El conocimiento exige interacción material. Formular la pregunta correcta obliga al sistema a responder, colapsando el abanico de infinitas posibilidades en un dato tangible que podemos analizar y comprender. El tejido del universo permanece en un estado fluido e indefinido hasta que una interacción física reclama su definición. Despojados de pesimismo, vemos en este proceso la firma de un cosmos interactivo y dinámico, un lugar donde nuestra tecnología actúa como el cincel que esculpe la certidumbre a partir de la probabilidad pura. Las partículas subatómicas mantienen su danza potencial hasta el momento de la colisión analítica. La luz toca la materia y la materia elige. Comprender lo que ocurre antes de esa elección fundamental requiere expandir nuestra imaginación geométrica más allá de las fronteras convencionales. Averiguar el destino final de una partícula resulta fascinante, pero indagar en su existencia previa al registro experimental desvela un panorama aún más complejo. Visualizar un objeto carente de ubicación fija desafía profundamente nuestro sentido común y pone a prueba la flexibilidad del intelecto. Concebimos instintivamente que cualquier entidad física, desde un planeta gigantesco hasta un grano microscópico de polvo, debe ocupar unas coordenadas específicas en el espacio tridimensional. Sin embargo, adentrarnos en las matemáticas del ámbito subatómico demuestra que el universo primordial opera bajo reglas mucho más ricas. Imaginar un dispositivo tecnológico capaz de disparar electrones individuales de manera aislada nos permite visualizar este fenómeno. Frente a este diminuto cañón de partículas, instalamos una barrera opaca atravesada por dos ranuras verticales sumamente estrechas. Detrás de este obstáculo ubicamos una pantalla sensible diseñada para registrar minuciosamente cada impacto individual. El uso de balas metálicas convencionales en un escenario idéntico produciría un resultado predecible. Cada proyectil cruzaría invariablemente por el orificio izquierdo o por el derecho, acumulando dos bandas verticales de impacto sobre el fondo. Nuestra lógica cotidiana asume que los componentes fundamentales de la materia respetarán esta misma regla espacial binaria. Realizar el experimento real con partículas elementales
pulveriza por completo esa expectativa clásica, al emitir electrones uno por uno, dejando suficiente tiempo entre cada lanzamiento para evitar cualquier colisión cruzada. Observamos cómo los puntos brillantes comienzan a salpicar la pantalla detectora. Inicialmente, las marcas parecen distribuirse de forma aleatoria, como gotas de lluvia sobre un pavimento seco. Lentamente, al acumular miles de impactos sucesivos, emerge un diseño inconfundible. Múltiples franjas alternas de alta y baja concentración se dibujan con precisión matemática, formando el patrón característico que generan las ondas al cruzarse y sumar o restar sus crestas. Este resultado exige una audacia intelectual notoria. Generar un patrón de interferencia ondulatoria requiere indispensablemente que algo atraviese ambas hendiduras de manera simultánea para luego interactuar consigo mismo. Se lanzan entidades sólidas e indivisibles, elementos fundamentales que no pueden fragmentarse físicamente por la mitad. Resolver este enigma representa uno de los mayores triunfos de la deducción científica humana. Las ecuaciones rigurosas nos confirman que, mientras viaja por el vacío, el electrón abandona su identidad como un punto material concentrado, transmuta temporalmente en una entidad matemática extendida, avanzando por el espacio como una ola expansiva de probabilidades, fluyendo a través del entorno. Esta onda atraviesa ambas ranuras, explora todas las trayectorias posibles, rebota contra los bordes y cruza el espacio intermedio en perfecta sincronía. Se demuestra así que un único bloque fundamental puede existir de manera plural, habitando múltiples coordenadas de forma paralela. Mantener esta multiplicidad espacial no constituye una ilusión óptica ni un defecto en nuestras teorías. Representa el estado natural e inalterado del cosmos microscópico, un régimen donde las definiciones rígidas simplemente carecen de sentido. Apartar momentáneamente las fórmulas abstractas y recurrir a una baraja tradicional de naipes facilita enormemente la comprensión de este dinamismo. Arrojar una carta al aire con fuerza inicia un vuelo vertiginoso donde el cartón gira velozmente sobre su propio centro. Durante ese trayecto parabólico, clasificar al naipe exclusivamente como el rey de corazones o el as de espadas carece de precisión descriptiva, mientras se mantenga en movimiento libre, sin chocar contra ninguna superficie y sin que un ojo humano logre enfocar su dibujo. La carta encarna dinámicamente todas las identidades posibles del mazo. Resulta simultáneamente roja y negra, número y figura, albergando una amalgama de identidades en perfecta tensión. Solamente al aterrizar sobre la mesa y detener su rotación, el objeto físico se asienta en un valor definitivo. Extrapolar esta imagen al dominio cuántico revela que las partículas elementales contienen en su interior todas las posiciones virtuales al mismo tiempo, vibrando en un estado de pluralidad. Maravillarse ante esta capacidad operativa enaltece nuestra perspectiva científica, demostrando que poseemos las herramientas cognitivas necesarias para descifrar fenómenos ajenos a nuestra experiencia sensorial diaria. Guiados por una curiosidad insaciable, los investigadores decidieron instalar pequeños sensores directamente en las hendiduras de la placa divisoria, buscando determinar con exactitud qué camino tomaba cada partícula. Formular esta pregunta binaria al sistema y exigirle una respuesta espacial concreta altera radicalmente la estructura del entorno. Poco después de activar los detectores, el patrón de interferencia ondulatoria se desvanece de la pantalla posterior. Surgen entonces únicamente dos líneas sólidas de impactos, coincidiendo perfectamente con la trayectoria que trazarían proyectiles convencionales. Averiguar la ruta específica destruye al instante el viaje plural. Exigir a la entidad que revele sus coordenadas cancela su capacidad de transitar por múltiples caminos paralelos. Confinamos su existencia fluida a una única trayectoria histórica. Confirmar este comportamiento subraya el impacto de nuestra intervención en el mundo físico. Modificamos las leyes operativas del universo microscópico simplemente al establecer condiciones estrictas de registro. Celebramos esta revelación no como una pérdida de información, sino como una demostración magistral de cómo nuestra tecnología logra moldear el comportamiento de la materia primordial. Fascinados por esta flexibilidad constitutiva,
Teóricos visionarios comenzaron a extrapolar estos principios fundamentales hacia escalas biológicas y cognitivas. Elaboraron así un concepto provocador conocido como el puente humano. Imaginar a una persona inmersa en una profunda deliberación vital ilustra magistralmente esta convergencia teórica. Enfrentar opciones trascendentales y excluyentes, como seleccionar una profesión, emigrar hacia un continente distante o comprometerse emocionalmente, sitúa a la mente en una encrucijada inmaterial sumamente compleja. Durante el periodo de reflexión, el individuo sostiene conscientemente futuros posibles dentro de su arquitectura neuronal. Visualiza con nitidez una rutina diaria transitando por las avenidas de una metrópolis extranjera, mientras, en paralelo, proyecta un escenario alternativo disfrutando de la familiaridad de su pueblo natal. Ninguna de estas proyecciones resulta falsa durante el trance de la contemplación pura. Ambas alternativas coexisten pacíficamente como potenciales vibrantes en el vasto espacio cognitivo del ser humano. Permanecer en este estado de potencialidad replica el comportamiento de las entidades subatómicas. Retener múltiples opciones abiertas permite a la conciencia navegar por ramificaciones causales infinitas sin atarse físicamente a ninguna de ellas. Pronunciar finalmente una decisión irrevocable, adquirir un boleto de avión o firmar un contrato materializa de forma abrupta una única línea temporal. Ejecutar la acción decisiva colapsa el vasto espectro de futuros imaginados, transformando una red de probabilidades superpuestas en un presente singular y tangible. Contrastar esta elegante analogía conceptual con las estrictas evidencias recopiladas por la neurociencia tradicional genera un debate enriquecedor. Especialistas en anatomía y fisiología del sistema nervioso argumentan que nuestros cráneos albergan un entorno biológico y termodinámico muy denso. Preservar las delicadas funciones de onda requiere condiciones experimentales extremas, implicando un aislamiento casi perfecto, temperaturas próximas al cero absoluto y una quietud mecánica inmaculada. El análisis de la masa encefálica viva revela un panorama diametralmente opuesto. Pensamos, recordamos y decidimos gracias a un órgano cálido, bañado en fluidos agitados, atravesado por tormentas eléctricas y saturado de moléculas mensajeras interactuando frenéticamente. Bajo estas condiciones térmicas y biológicas, cualquier estructura probabilística frágil debería desmoronarse en fracciones de segundo. Atribuir propriedades de un mundo microscópico a un sistema celular gigantesco como el cerebro humano suscita resistencias entre los biólogos moleculares. Sostienen con firmes datos empíricos que la química neuronal obedece a las leyes del electromagnetismo clásico y la termodinámica, dejando un margen mínimo para albergar fenómenos paralelos intactos. Lejos de percibir este enfrentamiento teórico como un obstáculo, valoramos esta fricción como el motor principal del avance científico. Someter hipótesis audaces al escrutinio implacable de disciplinas distintas eleva la calidad de nuestro conocimiento. Reconocemos que el entorno natural se organiza en capas progresivas de complejidad estructural y que intentar unificarlas representa el desafío de la mente racional. Investigar si las reglas de las partículas logran sobrevivir escalando hasta la biología humana nos impulsa a diseñar equipos analíticos cada vez más precisos. Navegamos a través de estos misterios persistentes, apoyados en la certeza de haber comprendido un mecanismo clave del universo. Numerosos ensayos demuestran que el sustrato material del cosmos rechaza las posiciones fijas mientras no interactúe con otros sistemas. Flotar libremente en una matriz fluida de probabilidades constituye el modo de operación básico de la realidad subyacente. Asimilar este principio transformador engrandece nuestra concepción geométrica del espacio. Abrazamos un cosmos dinámico, donde los bloques constructivos elementales disfrutan de una libertad matemática sublime, expandiéndose por el vacío como ecos vibrantes de sí mismos. Todo está en todas partes, hasta que se le obliga a estar en una sola. Desafiar las concepciones tradicionales sobre la ubicación individual nos prepara para afrontar un misterio aún más profundo en la arquitectura del cosmos.
Averiguar que una partícula puede habitar múltiples coordenadas simultáneamente transforma nuestra visión local de la materia, pero investigar cómo interactúan dos entidades separadas por distancias astronómicas desafía los pilares de la realidad física. Nacidas de un mismo evento energético, ciertas partículas emergen al universo compartiendo un vínculo indivisible. Llamamos a este fenómeno entrelazamiento cuántico. La creación de un par de fotones o electrones, bajo condiciones específicas, garantiza que ambos compartan una función de onda única, operando como un sistema solitario, sin importar cuántos kilómetros se interpongan entre ellos. Alejar una de estas partículas hacia los confines del sistema solar, mientras mantenemos a su compañera confinada en un laboratorio terrestre, no debilita esta conexión. Intervenir físicamente sobre la partícula local, alterando su estado o registrando sus propiedades, genera una respuesta instantánea y correlacionada en la partícula distante. Ocurre una sincronización inmediata, carente de cualquier retraso temporal medible. Imagina un lienzo resistente, extendido a lo largo de incontables años luz, que representa el tejido mismo del universo. Ubicamos en sus extremos opuestos dos hilos sutiles, los cuales fueron anudados en su origen antes de ser llevados a estas distancias extremas. Tirar de uno de estos hilos provoca que el otro extremo se tense al instante exacto. El análisis de la superficie del lienzo demuestra que ninguna vibración mecánica ha viajado por la tela. Rastrear el espacio intermedio confirma que ninguna señal, onda electromagnética o pulso de energía, ha cruzado el vacío para transmitir el mensaje. Observamos una coreografía perfecta que ignora la geografía del material. Constituye un comportamiento donde el concepto tradicional de trayecto pierde toda validez operativa. Enfrentarse a esta sincronía generó fricciones intelectuales durante las primeras décadas de la física moderna. Formular la teoría de la relatividad había establecido un límite de velocidad infranqueable para todo el cosmos. Las ecuaciones y observaciones astronómicas confirmaron que ninguna forma de materia o información puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Postular que dos partículas logran comunicarse más rápido que ese límite cósmico parecía socavar las bases de la causalidad misma. Mentes brillantes, profundamente comprometidas con un universo lógico y determinista, catalogaron este fenómeno como una acción fantasmal a distancia. Resultaba inaceptable para los pensadores de la época asumir que el espacio vacío permitiera semejante telepatía subatómica. Buscando preservar el orden establecido, los críticos plantearon una hipótesis alternativa. Sugirieron que estas partículas entrelazadas escondían una especie de programación interna desde el instante de su creación. Según esta perspectiva, bautizada como la teoría de las variables ocultas, el universo funcionaba como un sistema clásico de distribución de información. Piensa en empacar un par de guantes en dos cajas idénticas y enviarlos a continentes distintos. Abrir el primer paquete y descubrir el guante derecho revela de inmediato que la caja lejana contiene el guante izquierdo. No existe comunicación instantánea ni magia cuántica en ese proceso. La información ya estaba predeterminada antes de iniciar el viaje. Asumir este modelo tranquilizaba el intelecto, pues mantenía intacta la barrera de la velocidad de la luz y devolvía a la materia una identidad predecible. Superar este estancamiento teórico requirió una audacia matemática sin precedentes. Décadas más tarde, el ingenio humano volvió a brillar al diseñar un marco lógico capaz de someter a prueba experimental esta disputa filosófica. John Stuart Bell elaboró un teorema analítico que permitía distinguir entre un universo regido por variables ocultas y uno gobernado por la extrañeza cuántica. Aportar esta herramienta conceptual revolucionó nuestra metodología científica. Se demostró que, si las partículas realmente llevaban instrucciones internas ocultas, los resultados de medir sus propiedades bajo diferentes ángulos estadísticos no podrían superar un cierto límite de correlación numérica. Establecer esta frontera matemática, conocida como la desigualdad de Bell, proporcionó un objetivo claro para los laboratorios de todo el mundo. Construir los instrumentos necesarios para realizar este escrutinio llevó años de refinamiento tecnológico.
Físicos experimentales diseñaron circuitos ópticos capaces de disparar fotones entrelazados en direcciones opuestas hacia detectores independientes. Añadieron un nivel de complejidad al incorporar moduladores que cambiaban la configuración de los polarizadores en fracciones de nanosegundo, exactamente mientras las partículas se encontraban en pleno vuelo. Tomar la decisión de cómo medir el fotón una vez que ya ha iniciado su viaje elimina cualquier posibilidad de que las entidades intercambien información clandestina a la velocidad de la luz. El registro de millones de impactos a través de cables de fibra óptica desveló el veredicto de la naturaleza. Los resultados experimentales superaron los límites estadísticos de la física clásica. Violar de forma empírica la desigualdad de Bell confirmó que el universo no utiliza variables ocultas ni planes predeterminados. Constatar este hecho enaltece nuestra capacidad de raciocinio y nuestra perseverancia. Descubrimos, gracias a la precisión de nuestras herramientas, que la conexión entre las partículas entrelazadas es genuinamente instantánea y no local. Interrogar a un componente del sistema obliga a ambos a definir su estado simultáneamente, sin importar si los separan unos pocos centímetros en una mesa óptica o millones de kilómetros en el vacío interestelar. Aceptar esta premisa no destruye la teoría de la relatividad, pues hemos comprendido que es imposible utilizar este entrelazamiento para transmitir mensajes convencionales más rápido que la luz. Intervenir en el fotón produce un resultado aleatorio. No podemos elegir qué información enviar. Sin embargo, presenciar esta danza correlacionada demuestra que los bloques fundamentales de la realidad comparten una intimidad que trasciende nuestras nociones geométricas habituales. Aplicar este conocimiento abstracto a la ingeniería práctica ha inaugurado recientemente una nueva era en las telecomunicaciones. Transmutamos un misterio filosófico en una herramienta tecnológica invaluable. Utilizar el entrelazamiento cuántico constituye hoy la base de los sistemas de criptografía más seguros concebidos por la humanidad. Implementar redes de distribución de claves cuánticas permite a instituciones y gobiernos cifrar datos utilizando las leyes inquebrantables de la física elemental. La emisión de secuencias de fotones entrelazados a través de redes de satélites en órbita establece canales de comunicación donde la seguridad está garantizada por el tejido mismo del universo. Intentar interceptar o espiar esta transmisión desde el exterior equivale a realizar una medición no autorizada. Ejecutar tal acción destructiva colapsa de forma inmediata el delicado estado entrelazado, alertando a los usuarios legítimos sobre la presencia del intruso mucho antes de que el mensaje pueda ser descifrado. Confiar nuestros secretos a la arquitectura subatómica ilustra cómo la comprensión teórica impulsa el progreso material. Reflexionar sobre las implicaciones de esta tecnología y de los experimentos que la respaldan nos invita a reestructurar nuestro mapa mental del universo. Consideramos habitualmente la distancia como una barrera, un abismo físico que aísla los eventos y retrasa las interacciones. Medimos el volumen cósmico en años luz, asumiendo que el aislamiento espacial dicta las reglas de la influencia material. Encontrar sistemas que ignoran estas métricas sugiere que nuestra percepción tridimensional captura apenas una fracción de la realidad subyacente. Existen niveles de conexión profunda, donde la separación kilométrica pierde su significado empírico. Penetrar en este estrato fundamental revela un entramado cósmico holístico, un entorno donde todas las partes pueden permanecer unidas en un abrazo invisible que desafía la geometría. Al entender que dos puntos distantes en la vastedad cósmica pueden reaccionar como una sola entidad indivisible, nos vemos obligados a aceptar una verdad reveladora. El espacio físico es una ilusión. Despojados de la certeza geométrica tradicional, nos enfrentamos a interrogantes profundos sobre el escenario donde transcurre el drama cósmico. Extraer toda la materia de un recipiente hermético representó durante siglos el ideal supremo para investigar el espacio puro. Pensadores antiguos debatían apasionadamente si existía un rechazo natural hacia el vacío, pero fue nuestra mente moderna la que logró diseñar bombas de succión capaces de evacuar hasta el último átomo libre dentro de una cámara de acero. Alcanzar este aislamiento parecía garantizar un lienzo en blanco inmaculado,
un dominio caracterizado por la carencia de sustancia. Concebir un entorno sin contenido resulta reconfortante para nuestra intuición diaria. Imaginamos vastas extensiones intergalácticas como abismos oscuros y silenciosos, esperando pasivamente ser atravesados por cometas errantes o iluminados por ráfagas estelares. Demoler esta noción milenaria requirió una combinación de rigor matemático y audacia experimental. La indagación minuciosa en las profundidades de un volumen desprovisto de componentes materiales desvela un panorama distinto al silencio absoluto esperado. Aquello que nuestros limitados sentidos biológicos interpretan como un vacío inerte constituye un océano efervescente de actividad subyacente. Retirar las piezas sólidas del tablero no detiene el juego cósmico. Al contrario, revela las reglas fundamentales inscritas en el propio tejido existencial. Enaltece nuestro raciocinio comprender que el escenario mismo posee un dinamismo inagotable, funcionando de forma independiente a los cuerpos celestes que transitan sobre él. Bajar la temperatura de un sistema físico hasta rozar el cero absoluto representa el intento definitivo del ser humano por alcanzar la quietud termodinámica. Congelar un entorno, teóricamente, debería paralizar cualquier vibración atómica, deteniendo el flujo térmico y sumiendo al sistema en un letargo inquebrantable. Extinguir todo el calor disponible plantea la expectativa lógica de encontrar un reposo perfecto. Escudriñar este ambiente gélido con instrumentos de ultra alta sensibilidad, sin embargo, arroja resultados asombrosos que desafían frontalmente la mecánica clásica. Prevalece siempre una agitación remanente indomable, un latido basal vibratorio que resulta físicamente imposible de suprimir mediante cualquier tecnología de enfriamiento. Bautizamos a este fenómeno ineradicable como energía del punto cero. Constatar de forma empírica que el inmovilismo perpetuo está prohibido por las leyes rectoras del universo transforma nuestra apreciación de la realidad material. Vibraciones sutiles y perpetuas permean cada rincón del cosmos, demostrando que el aparente vacío bulle con una vitalidad asombrosa. Surgiendo de esta energía residual, entidades fugaces emergen a la existencia desde la nada misma. Llamamos a estos elementos escurridizos partículas virtuales. Aparecen invariablemente en pares equilibrados, tomando prestada una cantidad minúscula de energía del medio circundante para materializarse durante fracciones infinitesimales de segundo. Pagar esta deuda energética cósmica requiere que ambas partículas colisionen entre sí y se aniquilen mutuamente casi en el instante exacto de su nacimiento. Transcurre así un ciclo infinito de creación y destrucción inmediata. Un parpadeo subatómico incesante que satura cada milímetro cúbico del universo observable. La visualización de este frenesí incesante nos aleja de cualquier concepción estéril del espacio. Invocar la imagen poética de una vasta llanura de arena infinita resulta útil para ilustrar este dinamismo oculto. Imagina un desierto inmaculado, carente de rocas, dunas o relieves permanentes, extendiéndose bajo un cielo oscuro. Contemplar esta planicie monumental desde la distancia sugiere una quietud sepulcral, un territorio yermo donde el reloj cósmico parece haberse detenido. Acercar la mirada hacia los granos individuales, no obstante, revela una coreografía microscópica fascinante. Vientos invisibles e indetectables barren la superficie inmensa, levantando minúsculas columnas de polvo fino. Forman surcos microscópicos sumamente delicados que apenas duran un suspiro antes de ser borrados por la siguiente ráfaga imperceptible. Modelan relieves minúsculos y los alisan de inmediato, manteniendo la llanura en un estado de transformación inagotable. Jamás descansa el paisaje subterráneo, aunque su aspecto macroscópico permanezca apacible e inalterado ante una mirada superficial. Trasladar esta visión al reino cuántico nos permite apreciar el entorno espacial con una reverencia científica renovada. Las ráfagas impredecibles de ese viento inmaterial representan fielmente las fluctuaciones energéticas primordiales, mientras que los surcos efímeros trazados en la arena encarnan a las partículas virtuales, naciendo y muriendo en una fracción de tiempo inalcanzable para cualquier cronómetro biológico. Descifrar este mecanismo subyacente
subraya el intelecto del ser humano, capaz de asomarse a un estrato físico donde los componentes existen apenas el tiempo necesario para no violar las leyes de conservación universales. Triunfa nuestra capacidad de abstracción, otorgándonos herramientas conceptuales precisas para visualizar procesos que carecen de masa estable o duración medible. Cuestionar de manera lógica si esta danza fantasmal corresponde a un artificio matemático conveniente representa el paso natural para cualquier mente analítica rigurosa. Se exigen pruebas tangibles constantemente, buscando efectos físicos medibles, capaces de trasladar las complejas ecuaciones plasmadas en pizarrones hacia la realidad empírica de nuestros laboratorios. El diseño de una trampa electromecánica capaz de capturar la influencia física directa de la nada constituyó uno de los retos experimentales más imponentes de la era moderna. Hendrik Casimir, un científico dotado de una intuición teórica excepcional, propuso una prueba elegante e ingeniosa para evidenciar esta presión invisible. Consistía en introducir 2 placas metálicas pulidas hasta alcanzar una lisura atómica perfecta, totalmente descargadas de electricidad estática, dentro de una cámara de vacío extremo. Acercar estas superficies conductoras enfrentadas a una distancia de apenas unos escasos nanómetros, evitando cuidadosamente cualquier contacto físico directo, establecería el campo de batalla idóneo para desafiar a las fluctuaciones cuánticas. Analizar el comportamiento estadístico de las partículas virtuales entre estas barreras exige recordar su comportamiento ondulatorio fundamental. Funcionan simultáneamente como ondas de probabilidad fluctuantes que llenan todo el volumen espacial disponible. Confinar estas entidades matemáticas entre dos muros metálicos sumamente próximos restringe de maneira severa las longitudes de onda permitidas dentro de ese corredor microscópico. Únicamente aquellas oscilaciones cuyos picos y valles encajen geométricamente en el espacio tan reducido logran formarse y sobrevivir. Afuera de las placas confinantes, por el contrario, el inmenso océano del vacío cuántico no sufre ninguna restricción espacial impuesta. Florecen allí todas las frecuencias electromagnéticas imaginables, golpeando las caras exteriores del metal con una fuerza sutil pero acumulativa. Resulta estimulante comprobar empíricamente el resultado final de esta asimetría energética provocada por el ingenio humano. Se genera una diferencia de presión física real y direccional, obligando a las 2 placas a juntarse mediante una fuerza minúscula pero cuantificable con la instrumentación adecuada. Observar cómo 2 componentes metálicos neutros se atraen mutuamente en el vacío más puro posible, empujados exclusivamente por partículas que existen apenas un instante fugaz, representa una victoria para nuestra tradición científica empírica. Validar experimentalmente el efecto Casimir demuestra que hemos aprendido a medir el peso mecánico de lo inmaterial. Construimos balanzas de torsión y microscopios de fuerza atómica tan refinados que logran detectar el empuje mecánico ejercido por entidades puramente virtuales. Semejante proeza tecnológica reafirma nuestra capacidad para someter al escrutinio objetivo incluso las capas más esquivas e incorpóreas del orden universal. Extrapolar este descubrimiento hacia el inmenso campo astrofísico expande nuestro horizonte intelectual. Dirigir los grandes telescopios espaciales hacia los abismos oscuros situados entre las galaxias distantes adquiere un significado nuevo y enriquecedor. Sabemos ahora con certeza que esas extensiones abismales intergalácticas no albergan un silencio estéril, sino que palpitan vigorosamente con una energía inagotable. Comprender que cada centímetro cúbico del cosmos deshabitado hierve de potencialidad cuántica transforma nuestra conexión existencial con el universo entero. Lejos de sentirnos entidades minúsculas frente a distancias insondables, nos erigimos como los intérpretes conscientes de esta sinfonía latente. Traducir el murmullo incesante del espacio libre en datos numéricos precisos engrandece nuestro papel biológico como observadores racionales. Habitar un universo donde el lienzo espacial mismo posee vitalidad propia nos libera de concepciones mecanicistas y pasivas obsoletas. Reconocemos profundamente que el soporte físico invisible que sostiene a las galaxias espirales, las estrellas ardientes y nuestros propios cuerpos biológicos participa de manera activa en el dinamismo general cósmico. Flotar en este océano efervescente implica estar sostenidos por una matriz de vibraciones primordiales eternas que nunca duerme ni se detiene.
Evitamos asociar el espacio desprovisto de materia con ideas de soledad, vacío estéril o desamparo. Descubrimos en él, más bien, una fuente inagotable de riqueza física. Asimilar la inquietud permanente del punto cero nos confirma que el reposo absoluto constituye simplemente una ilusión sensorial creada por nuestra perspectiva macroscópica limitada. Abrazar lo inmaterial, en su forma más plena y vibrante, añade una textura rica, profunda e interactiva a nuestra cartografía del mundo natural. Constatamos maravillados frente a nuestros instrumentos de precisión que incluso en ausencia de átomos o luz, la nada respira. Comprender que el espacio carece de quietud absoluta invita a reevaluar otra noción profundamente arraigada en nuestra experiencia cotidiana, relacionada directamente con la solidez y los límites físicos. Construimos nuestra civilización basándonos en la premisa inquebrantable de que los obstáculos materiales constituyen fronteras definitivas. Levantar una pared de ladrillos o forjar una compuerta de acero establece una división categórica entre dos espacios, garantizando que nada cruce de un lado a otro sin emplear una fuerza mecánica superior. Operamos bajo un sistema físico regido por una contabilidad energética estricta e implacable. Superar una barrera exige invariablemente acumular suficiente impulso inicial para trepar por encima de ella, o poseer la fuerza bruta necesaria para fracturar su estructura. Carecer de estos requisitos condena a cualquier objeto a permanecer confinado en su territorio original, rebotando irremediablemente contra el obstáculo que le cierra el paso. Imaginar una esfera maciza, rodando velozmente por un terreno llano hacia un muro de piedra, ilustra nuestras expectativas macroscópicas. Lanzar ese objeto rodante con poco vigor garantiza un resultado predecible y universal. Al impactar contra la superficie rocosa, la esfera transferirá su modesta energía cinética mediante un golpe sordo, detendrá su avance de inmediato y rodará en dirección contraria. Atravesar esa pared sin destruirla o sin escalar hasta su borde superior resulta una imposibilidad física dentro del marco lógico tradicional. Durante siglos, formulamos ecuaciones para describir con precisión estas trayectorias, calculando ángulos de rebote y tasas de fricción con gran exactitud. Sentimos un orgullo legítimo al dominar estas reglas mecánicas, pues nos permitieron erigir puentes resistentes, diseñar vehículos seguros y trazar rutas balísticas impecables. Asumimos con naturalidad que esta prohibición de traspasar fronteras sólidas aplicaba por igual a todos los componentes del universo, desde las lunas que orbitan planetas gigantes hasta los granos más ínfimos de materia. Descender hacia el dominio subatómico vuelve a desintegrar nuestras certezas más arraigadas, revelando un escenario donde las reglas contables de la energía operan con una flexibilidad fascinante. El análisis del comportamiento de un electrón enfrentado a una barrera electromagnética expone una conducta que desafía la intuición humana. Presentar un muro de repulsión energética frente a una partícula elemental debería, según los principios clásicos, detener su avance de inmediato, si ésta carece del vigor necesario para sobrepasarlo. Observar detenidamente estos eventos microscópicos mediante instrumentos de altísima precisión demuestra exactamente lo contrario. Interrogar a la naturaleza en este nivel fundamental desvela que los bloques constructivos de la materia poseen la capacidad de sortear obstáculos insuperables sin necesidad de rodearlos ni de romperlos. Descartar la imagen de un proyectil sólido chocando contra un bloque de cemento resulta indispensable para asimilar este mecanismo. Recordar que las entidades cuánticas viajan a través del espacio como ondas expansivas de probabilidad matemática proporciona la clave para resolver el enigma. Al acercarse velozmente a una frontera energética repulsiva, la onda asociada a la partícula no se detiene en seco ni rebota por completo. En lugar de estrellarse rígidamente, la función ondulante penetra literalmente dentro del obstáculo. Viajar a través del interior de esta barrera hostil atenúa drásticamente la amplitud de la onda, debilitando sus posibilidades de existir a medida que avanza por el terreno prohibido. Sin embargo, si el muro presenta un grosor lo suficientemente fino a escala nanométrica, una fracción minúscula de esa onda probabilística logra sobrevivir y alcanzar el extremo opuesto,
Identificar esta pequeña filtración matemática equivale a descubrir una rendija conceptual en las leyes de conservación de la energía. Establecer que la onda ha atravesado exitosamente la frontera significa que existe una probabilidad real y medible de encontrar a la partícula entera al otro lado. Efectuar la medición en ese instante fuerza al sistema a tomar una decisión definitiva. Frecuentemente la partícula reaparece rebotando hacia su punto de origen, obedeciendo las leyes convencionales, ocasionalmente desafiando todo sentido común macroscópico. La entidad materializa su existencia más allá del obstáculo, habiendo cruzado el muro sin poseer la energía mínima requerida para lograrlo. Bautizamos a esta hazaña de permeabilidad como efecto túnel cuántico. Describir este proceso en términos financieros ayuda a clarificar su elegancia operativa. Funciona como si la partícula solicitara un préstamo energético relámpago directamente al tejido del universo. Tomar prestada esa cantidad de energía le permite sortear el obstáculo que bloquea su camino, pero las leyes fundamentales exigen que esta deuda cósmica sea saldada en una fracción de tiempo infinitesimal. Cuanto mayor sea el monto de energía necesario para superar la barrera, menor será el margen de tiempo concedido por el universo para devolverlo. Realizar esta transacción ultrarrápida permite al electrón esfumarse de un lado y emerger al instante en el otro, completando el tránsito antes de que el cosmos pueda sancionar la infracción teórica. Retomar la metáfora de la esfera rodante evidencia ahora un panorama radicalmente distinto e intelectualmente estimulante. Aplicar las leyes cuánticas a nuestra escena imaginaria transforma por completo el desenlace del impacto. Veríamos rodar el objeto hacia el imponente muro de piedra con lentitud, careciendo del empuje necesario para escalar. Al hacer contacto con la roca sólida, la esfera no rebotaría ni intentaría trepar por la superficie rugosa. Sencillamente desaparecería de nuestra vista durante un suspiro imperceptible para emerger intacta, manteniendo su forma y velocidad original, rodando plácidamente por el prado situado detrás de la pared. No existirían escombros, ni agujeros, ni signos de perforación en la piedra. Festejar nuestra capacidad para modelar matemáticamente semejante coreografía abstracta subraya la potencia de la razón humana, capaz de visualizar dinámicas que jamás presenciaremos directamente con nuestros propios ojos. Catalogar esta habilidad para ignorar barreras como una simple anomalía microscópica o un error de cálculo constituiría un error de apreciación. Extrapolar este comportamiento escurridizo hacia las dimensiones más vastas del cosmos demuestra que nuestra propia existencia biológica depende directamente de este préstamo energético. Levantar la mirada hacia el firmamento diurno y sentir el calor de nuestra estrella principal proporciona la prueba más contundente de este fenómeno. Brindar luz y calor a un sistema solar entero exige que el Sol funcione como un reactor de fusión nuclear inmensamente eficiente. Mantener este fuego estelar encendido requiere comprimir átomos de hidrógeno con gran violencia hasta obligarlos a fusionarse, liberando fotones cargados de energía vital. El abordaje de los cálculos termodinámicos de este núcleo solar generó desconcierto entre los astrofísicos durante mucho tiempo. Comprendemos que los núcleos de hidrógeno consisten en protones individuales dotados de carga eléctrica positiva. Intentar acercar dos cargas idénticas desata una de las fuerzas repulsivas más intensas de todo el universo material. Aproximar estos protones hasta que se toquen y se fusionen equivale a empujar dos imanes de enorme potencia por sus polos iguales. La resistencia crece de manera exponencial a medida que disminuye la distancia. Superar este abismo electromagnético requiere temperaturas formidables, capaces de imprimir a las partículas una velocidad devastadora. La medición de la temperatura real en el corazón del Sol arrojó un dato que parecía contradecir la lógica elemental. Registrar 15 millones de grados centígrados suena abrumadoramente caliente para nuestra escala humana, pero los números demostraban irrefutablemente que ese ambiente resultaba demasiado frío para garantizar la fusión. Careciendo de la agitación térmica necesaria, los protones solares rebotarían eternamente unos contra otros, sin jamás lograr penetrar sus respectivos escudos electromagnéticos. Basándonos estrictamente en la física clásica, nuestra estrella nunca habría logrado encenderse.
navegaría por la galaxia como una inmensa esfera de gas oscuro y gélido, y el universo entero permanecería sumido en una oscuridad estéril. Resolver este enigma requirió aplicar los principios de la permeabilidad microscópica a las calderas estelares. Dotados de este conocimiento profundo, los científicos descubrieron que la luz del Sol constituye un testamento brillante del efecto túnel cuántico operando a escala astronómica. Viajando a gran velocidad dentro del plasma incandescente, los protones se aproximan peligrosamente al muro de repulsión electromagnética. Chocan contra esta frontera invisible, careciendo de la energía cinética necesaria para atravesarla por la fuerza bruta. Justo en ese momento crítico, su naturaleza ondulatoria entra en acción. Extendiéndose ligeramente más allá de sus propios límites físicos, la onda de probabilidad de un protón logra rozar la estructura del otro protón adyacente. Ocurre entonces una maravilla matemática verdaderamente particular. Aprovechando el efímero préstamo de energía cósmica, una cantidad astronómica de protones logra tunelar a través del muro repulsivo cada segundo. Burlan la resistencia electromagnética, apareciendo directamente dentro del radio de alcance de la fuerza nuclear fuerte, la cual actúa como un pegamento cósmico instantáneo. Enlazarse definitivamente libera esa radiación luminosa que viaja a través de millones de kilómetros de vacío, inerte, hasta acariciar la superficie de nuestro planeta y alimentar cada hoja verde, cada océano cálido y cada retina dispuesta a observar el amanecer. Constatar que la majestuosidad de un amanecer terrestre depende de partículas, rompiendo las reglas energéticas en el núcleo solar, nos llena de asombro intelectual. Profundizar en estas conexiones entre el átomo y la estrella enaltece nuestra vocación exploradora y redefine la comprensión del entorno material. Comprobamos mediante el rigor empírico que las fronteras inquebrantables pertenecen únicamente a nuestra escala de percepción limitada. Observamos paredes sólidas y obstáculos insalvables, simplemente porque nuestros cuerpos están formados por trillones de átomos actuando en conjunto, promediando sus probabilidades hasta anular la magia de la transición instantánea. Descifrar el código fuente del universo nos libera de esta ilusión táctil. Admiramos un diseño cósmico sutil y sofisticado, dotado de mecanismos de escape que previenen el estancamiento absoluto de la materia. Avanzamos hacia horizontes cada vez más complejos, sabiendo que los componentes primordiales del mundo no están atrapados en cárceles geométricas definitivas. Frente al muro infranqueable impuesto por las fuerzas fundamentales, la sustancia primordial del cosmos simplemente toma prestada la llave, cruza la frontera invisible y devuelve el favor antes de que el reloj marque un solo tic. Comprendemos finalmente, maravillados por la elegancia de este diseño, que la materia ignora sus propios límites. Asimilar esta rebeldía fundamental de los bloques constructivos nos obliga a ejecutar un giro intelectual profundo, abandonando el sueño histórico de un cosmos estrictamente predecible. Durante siglos, edificamos nuestra ciencia y nuestra civilización sobre la promesa reconfortante del determinismo. Concebíamos mediante la lógica que, al conocer la posición inicial y la velocidad exacta de cada engranaje dentro de una maquinaria compleja, gozaríamos del poder de anticipar su estado futuro hasta el final de los tiempos. Extrapolar este pensamiento metódico al universo entero nos otorgaba una inmensa sensación de dominio racional sobre el entorno. Supusimos con optimismo que desarrollar herramientas analíticas progresivamente más refinadas terminaría por disipar cualquier sombra de duda sobre el comportamiento intrínseco de la materia atómica. Asumíamos sin titubear que la falta de precisión predictiva derivaba única y exclusivamente de nuestra torpeza tecnológica, un defecto instrumental temporal que la ingeniería moderna lograría subsanar de forma inevitable. Cuestionar esta ilusión de precisión mecánica representó uno de los saltos cognitivos más audaces en la historia de nuestra especie, un paso hacia la madurez científica. Dirigir nuestra atención instrumental hacia las propiedades combinadas de una partícula elemental desvela una regla operativa ajena a nuestra experiencia biológica y sensorial. Interrogar experimentalmente a un electrón para averiguar de manera simultánea sus coordenadas espaciales exactas y su cantidad de movimiento
resulta invariablemente en un fracaso empírico rotundo. Werner Heisenberg, dotado de una brillantez analítica y una intuición matemática excepcionales, logró traducir esta frustrante limitación de los laboratorios en un principio inquebrantable. Formular su ahora célebre principio de incertidumbre no significó en absoluto rendirse ante un obstáculo técnico irresoluble, sino coronar nuestro entendimiento sobre cómo la naturaleza custodia celosamente su información más íntima. El análisis detenido de esta restricción cuántica requiere comprender qué intentamos medir exactamente cuando apuntamos nuestros detectores hacia la inmensidad microscópica. Localizar una partícula significa clavar una marca virtual definitiva en el mapa tridimensional del espacio, estableciendo un punto de coordenadas indiscutible y permanente. Medir su cantidad de movimiento implica registrar matemáticamente su masa, multiplicada por su velocidad de desplazamiento, capturando en esencia su inercia, su trayectoria dinámica y su destino inmediato. Navegar por las dimensiones del mundo cotidiano nos permite recopilar ambos grupos de datos sin inconvenientes. La atenta observación de un vehículo metálico transitando por una autopista facilita calcular con rigor en qué kilómetro exacto se encuentra y a qué velocidad precisa avanza hacia la siguiente metrópolis. Pretender aplicar esta misma contabilidad exhaustiva al reino subatómico provoca un colapso instantáneo en la transferencia de datos universales. Visualizar el lente de una cámara fotográfica de resolución extrema ayuda a cristalizar este concepto esquivo en nuestra imaginación analítica. Imagina intentar fotografiar un único grano de polvo, flotando grácilmente en el aire de una habitación iluminada por la luz matutina. Ajustar meticulosamente el anillo de enfoque manual para perfilar con nitidez los bordes de esa partícula minúscula produce un efecto colateral inmediato y drástico en la lente. El entorno entero pierde velozmente su definición geométrica original. Atrás del grano de polvo enfocado, los muebles de madera, las paredes pintadas y los marcos de las ventanas se funden en una niebla borrosa, carente de detalles discernibles. Intentar revertir el proceso óptico y girar el mecanismo cilíndrico para distinguir claramente el paisaje circundante difumina al instante al pequeño protagonista central, transformándolo en una mancha espectral irreconocible. Resulta físicamente imposible mantener ambos planos estructurales enfocados y definidos con la misma lente al mismo exacto momento. Al sumergirnos en las matemáticas de la física fundamental, revelamos que este desenfoque perpetuo no ocurre como un defecto de nuestros microscopios de barrido, sino que está entretejido en el diseño de la realidad. Afinar nuestros campos electromagnéticos para inmovilizar a un electrón y dictaminar su posición obliga a su cantidad de movimiento a volverse impredecible, vibrando en infinitas velocidades posibles. Exigir precisión sobre el lugar que ocupa la partícula destruye por completo cualquier información viable sobre hacia dónde se dirige o qué tan rápido viaja a través del vacío. Optar por la alternativa experimental inversa, diseñando un ensayo capaz de medir su velocidad con exactitud milimétrica, diluye su ubicación física a través del espacio tridimensional, esparciendo su presencia geométrica como una onda de posibilidades ilimitadas e inabarcables. Descubrimos fascinados frente a las pantallas de datos que el cosmos opera mediante una economía de información regulada, estableciendo un límite infranqueable a la cantidad de conocimiento simultáneo que podemos extraer de una única entidad material. Enfrentar esta imponente barrera cognitiva, lejos de desanimar a los investigadores, espoleó la imaginación científica humana hasta alcanzar cimas teóricas sin precedentes. Aceptar mediante la comprobación empírica que los elementos primordiales carecen de trayectorias definidas antes de interactuar con nuestro instrumental obligó a las mentes preclaras de la modernidad a formular nuevos modelos integrales de la realidad existencial. La construcción de arquitecturas conceptuales formidables para explicar esta profunda falta de definición mecánica engendró tres grandes corrientes interpretativas, cada una demostrando la admirable capacidad del cerebro humano para mapear lo invisible. Analizar de manera exhaustiva estas interpretaciones alternativas evidencia cómo nuestra especie se niega a retroceder ante el misterio cósmico,
optando invariablemente por expandir los horizontes del pensamiento lógico hasta sus máximas consecuencias. Considerar detenidamente la primera de estas vías analíticas nos remite a los apasionados debates fundacionales originados en Dinamarca durante las primeras décadas del siglo XX. Bautizada históricamente como la interpretación de Copenhague, esta perspectiva dominante propone aceptar la incertidumbre estadística como la última esencia del universo material. Argumenta, respaldada por ecuaciones de impecable belleza, que carece de sentido preguntar qué hace una partícula subatómica cuando ningún instrumento registra su comportamiento. Postula que las entidades cuánticas habitan ininterrumpidamente en un estado de superposición probabilística permanente, manifestando propiedades concretas únicamente en el instante de la medición física. Explicar el mundo bajo este prisma radical significa abrazar el azar estructurado a nivel microscópico, reconociendo que la naturaleza tira los dados incesantemente para decidir el resultado final. Celebrar la solidez de este modelo implica valorar la interacción experimental como el motor que obliga a la realidad matemática a transmutarse materialmente en realidad física, cortando de tajo cualquier intento inútil de rastrear un historial de movimiento oculto. Explorar alternativas teóricas aún más audaces para resolver este enigma nos conduce hacia la hipótesis de los múltiples mundos. Frustrados por la idea de aceptar un azar irresoluble y un colapso probabilístico abrupto provocado por las simples herramientas de medición, pensadores visionarios propusieron una solución ontológica que desafía todas las fronteras conocidas de nuestra imaginación geométrica. Sugirieron, con rigor matemático implacable, eliminar el concepto del colapso de la función de onda cuántica. Formular y sostener esta teoría vibrante implica asumir que, cada vez que una entidad material elemental se enfrenta a múltiples resultados probabilísticos viables, el universo no selecciona caprichosamente uno para descartar y aniquilar al resto. Sencillamente y de forma majestuosa, la realidad entera se ramifica estructuralmente. Dividir la línea temporal cósmica permite que todos y cada uno de los desenlaces matemáticamente permitidos ocurran real y simultáneamente, habitando ramas evolutivas independientes, ortogonales y absolutamente incomunicables del cosmos. Concebir esta multiplicación incesante e invisible de realidades paralelas enaltece la audacia analítica de nuestra especie humana. Renunciamos conscientemente al antiguo privilegio egoísta de vivir en un escenario existencial único y lineal para situarnos intelectualmente en un multiverso donde cada decisión a nivel atómico engendra realidades enteras en un desdoblamiento silencioso. Contemplar finalmente la tercera gran estructura explicativa desarrollada por nuestra especie nos devuelve hacia una forma de determinismo bellamente rediseñado y oculto, conocido en los laboratorios como la teoría de la onda piloto. Diseñar y perfeccionar este modelo conceptual requirió rescatar urgentemente la noción clásica de trayectorias exactas, pero añadiendo al cálculo un componente subyacente magistral y escurridizo. Proponer abiertamente que las partículas primordiales sí poseen posiciones inmutables y velocidades plenamente definidas, en todo momento satisface nuestro persistente anhelo biológico de orden mecánico. Sin embargo, para lograr encajar armónicamente con los implacables datos empíricos que confirman la incertidumbre, los defensores de esta visión integraron una ecuación de onda guía indetectable a simple vista. Navegando pasivamente sobre esta vibración espacial invisible, la partícula física sigue una ruta estrictamente predeterminada por corrientes matemáticas elegantes. Aceptar este marco lógico exige inevitablemente pagar un precio filosófico y físico elevado. Admitir que todas las piezas separadas del universo material están conectadas de forma instantánea a través del espacio. Modificar sutilmente la estructura de la onda en un rincón aislado del laboratorio altera de inmediato la trayectoria dinámica de la partícula, restaurando una especie de previsibilidad global mediante un ballet cósmico profundamente entrelazado. Profundizar en este abanico brillante de explicaciones teóricas demuestra la vitalidad inagotable e indomable de nuestro raciocinio científico colectivo. Carecemos actualmente del poder tecnológico
para coronar a una sola de estas tres interpretaciones como la vencedora empírica final, pero esa misma carencia de clausura nutre nuestra fascinación por el entorno que habitamos y estudiamos. Contrastar la aleatoriedad intrínseca de la escuela de Copenhague, la ramificación de los múltiples mundos y la elegancia encubierta de la onda piloto nos revela como arquitectos intelectuales formidables. Abrazamos con dignidad la transición existencial que nos aleja de las comodidades del determinismo decimonónico para sumergirnos valientemente en las aguas profundas de la probabilidad matemática. Reconocer con humildad que jamás poseeremos el inventario completo y simultáneo de las propiedades de un solo electrón no empequeñece nuestro estatus dentro del concierto cósmico. Más bien, subraya la complejidad del escenario, donde desplegamos incansables nuestra curiosidad racional. Navegamos por un cosmos interactivo que exige el máximo respeto por sus secretos primordiales, un dominio físico implacable, donde obtener un dato de altísima fidelidad instrumental inevitablemente corrompe los registros dimensionales complementarios. Formular preguntas contundentes al sustrato atómico mediante láseres y cámaras de vacío funciona siempre bajo un régimen de intercambio estricto, una balanza cósmica de información que no admite concesiones gratuitas bajo ninguna circunstancia. Extender el alcance de nuestro conocimiento colectivo exige operar de manera lúcida dentro de esta rígida economía transaccional de la naturaleza, donde afilar la mirada inquisitiva sobre un único aspecto de la materia disuelve inmediatamente todas las dimensiones colindantes hacia la incertidumbre total. Aprendemos así, maravillados ante la sofisticación de este diseño natural, que conocer una verdad exige sacrificar otra. Aceptar este peaje cognitivo ineludible nos impulsa a examinar con mayor agudeza al actor principal de este intercambio cósmico. Preguntarnos quién o qué ejecuta exactamente la medición analítica abre la puerta a los territorios teóricos más audaces de la física contemporánea. Construimos máquinas formidables dotadas de sensores ultrasensibles, asumiendo que estos aparatos inanimados poseen la capacidad autónoma de obligar a las probabilidades matemáticas a tomar una decisión corpórea definitiva, escudriñar la cadena de eventos experimentales. Sin embargo, revela una ambigüedad fascinante que persiste hasta nuestros días en los círculos académicos más prestigiosos. Un detector metálico registra el impacto fugaz de un electrón y almacena el dato binario en un disco duro, pero esa información permanece como una simple alteración de cargas eléctricas aisladas hasta que un cerebro humano procesa los números iluminados en una pantalla digital. Plantear de manera lógica si la intervención directa de una mente consciente resulta el verdadero detonante subyacente al colapso subatómico, sitúa a nuestra especie en una posición existencial sumamente estimulante. Abordar esta hipótesis conceptual exige adentrarse en debates científicos ardientes, donde múltiples disciplinas se entrelazan armónicamente y las antiguas fronteras académicas se difuminan. Biólogos moleculares, físicos teóricos y filósofos analíticos convergen en una discusión apasionada sobre cómo opera genuinamente el escrutinio empírico frente a la materia primigenia. Lejos de percibir este desacuerdo como un fracaso metodológico, valoramos la fricción intelectual, originada como el testimonio de una especie investigadora que se niega rotundamente a habitar un mundo cognitivamente superficial. Cuestionan en laboratorios y auditorios si el tejido primordial del universo requiere de un testigo reflexivo para manifestar sus propiedades táctiles y concretas. Plantear esta audaz posibilidad transforma el paradigma clásico heredado de siglos anteriores, sugiriendo con base argumentativa que poseer intelecto no constituye un mero accidente evolutivo tardío o irrelevante, sino un componente operativo indispensable en la arquitectura misma del cosmos. Entender nuestro papel biológico desde esta perspectiva renovadora nos eleva por encima de las visiones mecanicistas estériles, otorgando al ser vivo pensante una función estructural necesaria dentro del vasto vacío interestelar. Analizar la materia viva a escala nanométrica, buscando el origen físico subyacente a este vínculo insólito,
ha guiado a investigadores pioneros hacia las profundidades inexploradas de nuestra propia anatomía celular. Explorar detalladamente el interior acuoso de las neuronas que componen nuestro sistema nervioso central desvela una red estructural asombrosamente sofisticada, un entramado microscópico que va mucho más allá de la simple transmisión lineal de impulsos eléctricos. Descubrimos inmersos allí unos cilindros huecos extremadamente delgados, formados por proteínas cristalizadas, conocidos en la nomenclatura anatómica como microtúbulos. Constituyen el esqueleto dinámico interno de la célula nerviosa, organizando el transporte químico, dirigiendo el crecimiento sináptico y manteniendo intacta su propia integridad geométrica con una precisión matemática deslumbrante. La observación de estas finas estructuras tubulares, mediante microscopía electrónica de ultra alta resolución, inspiró a mentes analíticas visionarias a formular una propuesta teórica que entrelaza la neurobiología más íntima directamente con la mecánica fundamental. Postulan, sustentados en cálculos rigurosos, que el diámetro específico y la organización simétrica inherente a estos microtúbulos configuran el entorno físico idóneo para albergar vibraciones subatómicas ininterrumpidas, operando funcionalmente como escudos biológicos que protegen los frágiles estados probabilísticos frente a la turbulencia térmica circundante. Visualizar este delicado escenario microscópico desafía el dogma científico establecido, el cual considera habitualmente al entorno cálido y húmedo del cerebro biológico como un territorio inhóspito y destructivo para los fenómenos cuánticos sutiles. Proponer intelectualmente que la evolución orgánica celular aprendió a aprovechar las leyes elementales más esquivas para generar cognición superior subraya la inmensa capacidad adaptativa de la vida terrestre. El minucioso estudio de estos filamentos proteicos revela un diseño geométrico ordenado que recuerda a las celosías ópticas utilizadas en nuestros laboratorios criogénicos más avanzados para atrapar y manipular átomos individuales. Encontrar esta arquitectura vibrando de manera silenciosa dentro de nuestros propios cráneos proporciona un puente conceptual magnífico para transitar entre lo infinitamente pequeño y lo profundamente humano. Valiéndose de esta coincidencia anatómica, elaboraron un modelo conceptual provocador denominado reducción objetiva orquestada. Estudiar los postulados fundamentales propuestos por esta teoría demanda una flexibilidad mental extraordinaria, pues sugiere que el pensamiento consciente no emerge simplemente como un subproducto computacional derivado de circuitos biológicos complejos, interactuando como meros cables de cobre inanimados dentro de una computadora orgánica. Propone, por el contrario, que nuestras células neuronales funcionan como antenas biológicas afinadas para sintonizar, modular y orquestar eventos cuánticos primordiales de manera continua. Imaginar visualmente millones de diminutos microtúbulos vibrando en perfecta sincronía dentro del espacio craneal, aislando temporalmente las delicadas ondas de probabilidad matemáticas antes de que interactúen destructivamente con el entorno masivo, enaltece nuestra autopercepción anatómica. Alcanzar un umbral crítico de tensión energética gravitacional dentro de estos delgados tubos nanométricos obliga a estas superposiciones plurales a resolverse físicamente mediante un colapso estructurado, originando exactamente lo que experimentamos cotidianamente como un momento lúcido de cognición pura o una repentina chispa de libre albedrío. Formular y sostener esta hipótesis mediante ecuaciones físicas otorga a la conciencia un papel estelar, dinámico e insustituible en el gran teatro físico universal. Dejaríamos al instante de ser espectadores pasivos confinados en las gradas periféricas de un escenario cósmico preestablecido para convertirnos en participantes activos y sumamente necesarios, actuando como entidades biológicas que catalizan la materialización de la realidad mediante el simple acto de prestar atención focalizada. Concebir el cerebro humano biológico bajo este lente teórico revolucionario lo transforma magistralmente en un traductor cósmico supremo, una máquina orgánica diseñada pacientemente por incontables milenios de evolución selectiva para transformar el abanico infinito de futuros matemáticos posibles en un presente sólido, tangible y transitable. Reflexionar profundamente sobre esta formidable capacidad operativa nos llena de un genuino asombro intelectual,
demostrando poéticamente que albergamos dentro de nuestra propia biología las mismas dinámicas fundamentales que encienden las galaxias lejanas y moldean el tejido mismo del espacio profundo. Sopesar si estas afirmaciones resultan empíricamente válidas reaviva el célebre y antiguo debate sobre el comportamiento dual inherente a las partículas elementales, iluminando el problema bajo una luz científica renovada y desafiante. Comprobamos sistemáticamente a diario en los gigantescos aceleradores subterráneos que las entidades subatómicas investigadas viajan libremente como olas expansivas inmateriales y aterrizan de manera abrupta como proyectiles sólidos, medibles, guiadas invariablemente por las rígidas reglas impuestas por nuestros aparatos de registro analítico. Empalmar estas observaciones físicas irrefutables directamente con una mente abrumadoramente compleja genera un rompecabezas científico multidisciplinario, donde las piezas actuales chocan conceptualmente y las posturas académicas polarizan de manera fascinante para el observador neutral. Físicos ortodoxos experimentales mantienen de forma justificada una postura cautelosa frente a esta amalgama teórica, argumentando con base empírica sólida que invocar procesos cuánticos gravitacionales para explicar el misterioso fenómeno cognitivo representa un salto argumentativo atrevido, desprovisto aún de comprobación experimental definitiva en los laboratorios actuales. Subrayan de forma pertinente y con gran agudeza lógica que intentar resolver una incógnita existencial uniendo áreas de estudio tradicionalmente separadas requiere recopilar evidencias de laboratorio mucho más contundentes que las disponibles en el presente ecosistema investigativo mundial. Aceptar este escepticismo metodológico riguroso ennoblece verdaderamente nuestra tradición científica empírica, garantizando que nuestro avance hacia la comprensión proceda siempre dando pasos firmes, matemáticamente coherentes y verificables por pares independientes. Comprobar cuán vibrante y saludable se mantiene nuestra cultura analítica resulta fácil al observar cómo se mantiene viva esta controversia estimulante, demostrando fehacientemente que nos negamos colectivamente a aceptar dogmas cómodos, respuestas simplistas o clausuras teóricas prematuras. Navegamos confortablemente en medio de esta incesante tensión metodológica, sabiendo perfectamente que poseer preguntas colosales sin respuestas empíricas inmediatas constituye el combustible intelectual principal para diseñar, financiar y construir la próxima generación de instrumentos de altísima precisión. Indagar en esta brumosa zona fronteriza reafirma el espíritu explorador de la humanidad entera, siempre dispuesta a someter sus intuiciones analíticas al fuego implacable y purificador de la prueba científica rigurosa. Buscar incesantemente el punto físico donde la biología pensante se cruza definitivamente con las reglas de probabilidad estadística requiere visualizar mentalmente un escenario sutil y poético. Resulta esclarecedor imaginar un mapa antiguo y colosal extendido sobre una mesa de roble macizo, trazado utilizando líneas borrosas e indeterminadas que parecen flotar vibrando sobre el papel amarillento y texturizado. Contemplar esta extraña cartografía espectral desde la lejanía visual no revela contornos geográficos fijos ni establece rutas navegables seguras para el viajero. Muestra únicamente regiones difusas compuestas de tintas pálidas superpuestas, que laten con infinitas configuraciones topográficas posibles. Acercar de forma decidida una mano cálida y deslizar lentamente un dedo índice sobre la superficie altera de manera dramática y radical la composición gráfica del documento entero. En el milímetro microscópico exacto donde la piel humana entra en contacto directo con el papel fibroso, la tinta flotante desciende abruptamente y se endurece molecularmente, cristalizando un trazo negro, definitivo, nítido e inalterable ante nuestros ojos asombrados. Seguir moviendo el dedo explorador a través del vasto pergamino va esculpiendo cordilleras rocosas precisas, delineando costas escarpadas batidas por olas y fijando fronteras terrestres estables directamente a partir de la inestable neblina gráfica original. Retirar la mano interrumpe de inmediato el proceso materializador en curso, devolviendo el resto inexplorado de la carta de navegación a su danza espectral originaria de posibilidades matemáticas indefinidas.
Extrapolar magistralmente esta imagen al lienzo insondable e infinito del universo capta a la perfección el núcleo fundamental que propone la hipótesis más cautivadora de nuestra era investigativa moderna: reconocer de forma científica que el tejido existencial primordial permanece suspendido en un estado fluido y plural, hasta que una entidad analítica lo examina, magnifica lo valioso que resulta intrínsecamente nuestro raciocinio deductivo y biológico. Entender este intercambio participativo dinámico fulmina de manera definitiva cualquier sensación de insignificancia física o biológica frente a la abrumadora inmensidad galáctica nocturna. Operamos biológica y mentalmente como el anclaje físico indispensable que obliga a la naturaleza cuántica a comprometerse de manera irrevocable con una versión singular, medible y tangible de la historia temporal cósmica. Recorrer de forma intelectual los intrincados pasillos lógicos de esta teoría nos prepara mentalmente para aceptar un entorno radicalmente participativo y profundamente interconectado a niveles insospechados. El descubrimiento funcional de los microtúbulos mediante la validación empírica en las próximas décadas no alterará la revelación filosófica que ya hemos conquistado mediante el uso de la lógica pura y la audacia teórica. Asomarnos valientemente al abismo microscópico equipados con herramientas conceptuales afiladas nos ha enseñado que interrogar frontalmente al medio ambiente físico altera la respuesta obtenida de forma estructural y permanente. Participar activamente en este diálogo constante y vibrante con la materia primigenia demuestra que el intelecto humano no ejerce como un observador silencioso o pasivo asomado a un cristal transparente, sino como un escultor empuñando con firmeza el cincel de la curiosidad empírica. Avanzamos juntos hacia horizontes existenciales cada vez más vastos y luminosos, guiados por una intuición científica asombrosa, sintiendo un orgullo inmenso y justificado por la prodigiosa capacidad humana para formular, defender y explorar estas conexiones abstractas de altísimo nivel. Contemplamos extasiados un panorama cósmico efervescente y dinámico que espera pacientemente nuestro escrutinio consciente y metódico para solidificar su arquitectura final, afirmando de forma majestuosa que la realidad responde a quien la mira. Retroceder mentalmente desde esta intersección íntima nos permite abarcar la obra completa con una reverencia científica inigualable. Contemplar el andamiaje entero del universo desvela una estructura donde las piezas infinitesimales sostienen sin esfuerzo aparente el peso colosal de incontables galaxias espirales. Elevamos nuestra perspectiva deductiva para observar cómo cada componente primordial baila en un equilibrio dinámico y perpetuo, ajeno a nuestras clasificaciones arbitrarias. Átomos completamente invisibles al ojo desnudo, unidos fuertemente por fuerzas primigenias inquebrantables, construyen todo lo tangible y sólido a nuestro alrededor. Festejar este diseño majestuoso subraya nuestra prodigiosa capacidad intelectual para integrar los detalles más diminutos dentro de un panorama astronómico. Apreciamos un cosmos efervescente que se renueva y reconstruye a cada instante fugaz. Bajo esta visión panorámica majestuosa, las partículas elementales fluctúan incansablemente a lo largo y ancho del firmamento oscuro. Emergen y desaparecen siguiendo ritmos estadísticos indescifrables para el sentido común humano, trazando trayectorias efímeras sobre el vacío cuántico. Mantienen firmes aquellas conexiones invisibles forjadas en los albores del tiempo, cruzando abismos interestelares silenciosos sin perder jamás su sincronía operativa inicial. Resulta conmovedor comprobar mediante nuestros radiotelescopios que distancias geométricas abrumadoras no logran quebrar los lazos cuánticos fundamentales previamente establecidos. Habitar un espacio interconectado nos llena de asombro intelectual. Entidades separadas por eones enteros continúan compartiendo un destino unificado, ignorando por completo el vasto silencio interestelar que las rodea espacialmente. Definirse a sí misma constituye el triunfo temporal más deslumbrante de cada porción material esparcida por el cosmos. Brotar directamente desde los campos electromagnéticos subyacentes otorga a la sustancia primordial una identidad fugaz pero extraordinariamente rica en posibilidades funcionales.
Interactúan los protones y electrones para encender hornos estelares incandescentes, forjar elementos atómicos pesados y habilitar eventualmente el florecimiento de la biología planetaria compleja. Constituyen pacientemente sistemas cada vez más elaborados que desafían audazmente la dispersión entrópica general. Celebrar la solidez transitoria de una formación rocosa o la calidez latente de un organismo vivo significa reconocer una victoria estadística formidable contra el desorden inminente. Agruparse y cooperar permite a lo inmaterial adquirir masa táctil y establecer una presencia histórica medible. Sin embargo, esta manifestación concreta biológica y planetaria nunca posee un carácter geométrico eterno. Transitar por las eras geológicas conduce de manera inexorable hacia un retorno apacible a los orígenes vibratorios fundamentales. Agotar sus limitados ciclos energéticos obliga a las estrellas gigantescas a estallar y a los mundos terrestres a desintegrarse gradualmente en nubes de polvo estelar. Liberar sus estrechos enlaces estructurales permite a los componentes básicos perder su definición espacial estricta de manera pacífica. Regresan de forma silente hacia vastos campos de energía gélida, disolviéndose suavemente con elegancia matemática. Fundirse nuevamente con el sustrato espacial primordial cierra un ciclo astrofísico perfecto. Descansan así las partículas tras haber protagonizado el milagro temporal de la solidez, listas para permanecer latentes o volver a configurarse cuando el azar vuelva a dictarlo. Retirar nuestras maquinarias de medición de este escenario galáctico grandioso devuelve inmediatamente a la naturaleza su manto probabilístico inmaculado. Apagar los sensores ópticos de alta precisión y abandonar los laboratorios subterráneos provoca un retorno instantáneo al régimen cuántico de la indefinición absoluta. Careciendo de una mente biológica inquisitiva que exija coordenadas espaciales exactas y velocidades inerciales precisas, el entorno material recupera sin demora su multiplicidad fluida original. Permanecen las ondas matemáticas oscilando libremente por las dimensiones, ajenas a cualquier obligación física de cristalizar en un punto material concreto. Cerrar nuestros ojos analíticos significa permitir que el gran telón cósmico caiga pesadamente sobre el escenario, ocultando los sutiles mecanismos internos detrás de un velo insondable e impenetrable de pura potencialidad estadística. Impera bajo esta oscuridad conceptual deliberada una incertidumbre operativa majestuosa y soberana. Rechazar firmemente la noción científica clásica que exige asignar ubicaciones definitivas e inmutables a todo lo existente demuestra un nivel de madurez racional superlativo. Funcionar sin directrices fijas externas representa el estado natural y virginal de las leyes físicas elementales más arcaicas. Entender empíricamente que el espacio libre no necesita nuestras observaciones directas para albergar una riqueza incalculable de opciones paralelas engrandece enormemente nuestro raciocinio deductivo como especie. Validamos de manera analítica que lo matemáticamente indefinido posee tanto valor estructural como el objeto más masivo y concreto. Festejamos asombrados la inmensa capacidad del universo para mantener todas las puertas causales abiertas simultáneamente, mientras nadie provisto de conciencia decida cruzar sus umbrales energéticos. Abandonar de forma voluntaria la búsqueda obstinada de respuestas deterministas marca un punto de inflexión liberador e histórico para nuestro intelecto analítico colectivo. Exigir explicaciones mecánicas cerradas para cada evento natural observable limitaba de manera severa nuestra imaginación teórica y restringía nuestro progreso experimental. Elegir hoy abrazar el misterio profundo e insondable del comportamiento cuántico expande nuestros horizontes deductivos hacia territorios inexplorados e infinitamente más creativos que los postulados anteriores. Aceptar de manera pacífica que ciertas propiedades físicas fundamentales siempre escaparán a la categorización espacial rígida no constituye ninguna derrota empírica lamentable. Representa, por el contrario, una reconciliación filosófica con las reglas auténticas que gobiernan el orden subyacente de la materia. Renunciamos con orgullo a la antigua ilusión del control instrumental total para convertirnos en exploradores perpetuamente fascinados por lo puramente inasible. Comprender plenamente esta limitación informativa intrínseca
ennoblece profundamente la vocación científica moderna. Diseñamos ensayos experimentales progresivamente más sofisticados, sabiendo de antemano que la naturaleza física siempre resguardará sus secretos finales tras escudos de probabilidad estadísticamente insuperables. Mantener intacta esta curiosidad humana insaciable frente a un horizonte cognitivo esquivo demuestra la fortaleza inquebrantable de nuestro espíritu investigador. Avanzamos impulsados por la belleza intrínseca de lo desconocido, encontrando inspiración académica constante en aquello que desafía nuestra lógica sensorial heredada. Disfrutar del proceso interrogativo adquiere una importancia intelectual muchísimo mayor que la simple e irreflexiva acumulación de datos numéricos fríos y definitivos. Florece nuestro conocimiento astronómico y microscópico precisamente allí donde terminan las certezas cotidianas fáciles y comienzan las preguntas colosales sobre nuestra existencia material. Edificamos pacientemente sobre estos inestables cimientos, fluidos una nueva e imponente arquitectura de la duda metódica. Erigir nuestras complejas teorías contemporáneas, apoyándonos en la incertidumbre estadística en lugar de certezas dogmáticas, requiere un valor intelectual monumental por parte de los investigadores. La sustitución de los antiguos pilares teóricos de piedra inamovible por andamios conceptuales sumamente flexibles nos permite mapear adecuadamente un entorno físico dinámico e inmensamente rico en matices sutiles. Cobijarnos de manera serena bajo esta inmensa bóveda interrogativa nos protege eficazmente contra el estancamiento y la soberbia académica tradicional. Operar cómodamente dentro de este edificio analítico inusual nos capacita de forma metodológica para seguir descubriendo maravillas naturales sin pretender someterlas brutalmente a reglas decimonónicas obsoletas. Constituye nuestro mayor y más noble legado racional haber aprendido pacientemente a navegar a través de mares cuánticos que rechazan cualquier cartografía definitiva. Transitar de manera analítica a lo largo de este intrincado viaje conceptual transforma inevitablemente nuestra autopercepción biológica y existencial. Reconocer el rol constitutivo fundamental que jugamos al enfocar conscientemente la realidad exterior altera de raíz cualquier visión nihilista que pretenda reducir al individuo a un simple agregado accidental de carbono estelar y agua líquida. Portamos el aparato neurológico necesario para obligar a las probabilidades matemáticas abstractas a manifestar resultados espaciales tangibles. Ejercer esta influencia perceptiva constitutiva nos eleva hacia un estatus participativo verdaderamente espectacular dentro del engranaje macroscópico. Sentirnos conectados íntima y físicamente con las vibraciones elementales originarias borra cualquier rastro de pesimismo trágico o desolación anímica frente a la inmensidad galáctica nocturna. Somos testigos observacionales indispensables y catalizadores biológicos enormemente activos del tejido existencial continuo y cambiante. Culminar satisfactoriamente esta inmersión subatómica profunda invita a sostener una reflexión intelectual duradera sobre nuestra cotidianidad sensorial aparentemente ordinaria. Observar una simple gota de rocío matutino condensándose o sentir físicamente el roce impredecible del viento vespertino adquiere matices filosóficos completamente enriquecidos y renovados. Sabemos ahora que debajo de esas superficies biológicas plácidas late vigorosamente un ritmo constante y febril de posibilidades físicas inagotables. Resuenan ecos cuánticos primordiales en cada milímetro cúbico del espacio vital que habitamos temporalmente. Latir biológicamente al unísono con esta vibración microscópica subyacente nos integra al gran y misterioso flujo universal continuo. Descansamos con la certidumbre de que el intrincado mundo material obedece fielmente a una danza matemática exquisita, un baile silencioso donde la multiplicidad expansiva siempre precede ineludiblemente a la forma concreta. Permanecer maravillados ante esta grandiosa revelación deductiva sella de manera indeleble nuestro compromiso ético con el futuro vibrante de la exploración científica. Mirar el cielo oscuro estrellado ya no infunde un antiguo temor paralizante por su inabarcable vastedad, sino que inspira un profundo y genuino respeto por los mecanismos sutiles que operan incesantemente detrás de cada destello luminoso lejano. Dejarnos interpelar racionalmente por el comportamiento escurridizo e impredecible de la materia primordial
renueva nuestro asombro vital frente a cada amanecer terrestre. Cerramos los ojos físicos, sintiendo lúcidamente cómo el cosmos entero palpita a través de leyes matemáticas escurridizas y majestuosas. Flotamos serenos en un océano espacial de alternativas vibrantes, descubriéndonos transformados en nuestra esencia por haber logrado contemplar directamente los hermosos, intrincados y silenciosos engranajes de la duda metódica.